María Luisa nunca imaginó que una sola decisión marcaría para siempre el rumbo de su vida. En una humilde casa de adobe, rodeada por el peso de las adversidades, hizo una promesa silenciosa: demostrar que nadie volvería a subestimarla. Pero el camino que la llevaría del rechazo al respeto estuvo lleno de humillaciones, sacrificios y secretos guardados por aquellos que deberían haberla apoyado. ¿Qué desafíos enfrentó para transformar su dolor en propósito? ¿Quién, entre sus mayores críticos, ahora suplica su ayuda? Prepárate para una historia que emocionará, inspirará y demostrará que incluso los momentos más oscuros pueden ser el inicio de algo extraordinario. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón y transforman vidas. Nos encanta leer vuestros comentarios. Era una mañana de cielo gris cuando María Luisa, con apenas 12 años, sostuvo por última vez las manos de su madre. En aquella humilde casa de adobe, rodeada de vientos gélidos que parecían burlarse de su dolor, sintió como el peso del mundo caía de golpe sobre sus hombros. Sin padre, sin hermanos y, ahora, sin la mujer que había sido su refugio, se encontró sola frente a un futuro incierto. El mundo, con su indiferencia cruel, se apresuró a dictar sentencia: no llegará a nada. Otra vida más condenada al olvido. Los vecinos, entre murmullos de lástima y desprecio, lanzaban miradas fugaces y cargadas de juicio. Una niña sin familia, sin futuro, decían. María Luisa escuchaba cada palabra, pero no respondía. Dentro de ella, algo comenzaba a encenderse, una rabia silenciosa que pronto se transformaría en una determinación implacable. Ese mismo día, frente a la pobreza y el desconsuelo, se juró a sí misma que su historia no acabaría allí. Los años siguientes fueron brutales. Trabajando de sol a sol, lavando ropa y acarreando agua para los más acomodados, María Luisa enfrentó humillaciones constantes. Un día, al entregar una cesta de ropa limpia, escuchó a la dueña de la casa decir: «Qué manos más ásperas, parecen de hombre». La carcajada resonó, pero María Luisa, apretando los dientes, bajó la mirada y se tragó las lágrimas. Esa frase quedó grabada en su mente como un hierro al rojo vivo, alimentando una promesa interna que nadie más conocía. Las noches eran su único consuelo. Bajo la luz mortecina de una vela, leía los pocos libros que su madre le había dejado. La vida puede ser cruel, pero el conocimiento es un arma, le decía ella. Esas palabras volvían a su mente cada vez que pasaba una página, como un eco que la guiaba en un océano de dificultades. Un invierno particularmente crudo trajo consigo otra tragedia. La pequeña casa donde vivía se desplomó bajo el peso de las lluvias torrenciales. Todo lo que poseía quedó reducido a escombros. Pero María Luisa no se permitió suplicar ayuda. Caminó hasta el pueblo vecino, consiguió trabajo como cuidadora de una anciana y comenzó desde cero. ¿No tienes orgullo, niña?, le preguntaron al verla cargar un fardo de ropa sobre su cabeza. Ella respondió con una sonrisa contenida: «Claro que tengo orgullo, pero eso no es lo que necesito ahora». Tras su rostro joven y cansado, había una fuerza que nadie parecía percibir. Cada ofensa que recibía era como una piedra lanzada en su contra. Sin embargo, en lugar de herirla, esas piedras construían los cimientos de algo mayor, una mujer resiliente que estaba aprendiendo a transformar su dolor en una herramienta poderosa. Aunque para muchos no era más que una joven rota, María Luisa sabía que aquello era solo el principio. Las heridas seguían abiertas, pero contaban una historia que, algún día, mostraría al mundo con orgullo. El trabajo como cuidadora llegó como una tabla de salvación, pero también como una carga llena de desprecios. María Luisa, ahora adolescente, vivía en una pequeña habitación prestada junto a la casa de Doña Consuelo, una viuda adinerada que necesitaba atención constante. Su rutina era incansable: limpiar, cocinar, atender a la anciana y soportar las críticas de las visitas frecuentes de la alta sociedad. ¿Esta es tu cuidadora? Parece una campesina perdida, decían con risitas ahogadas, ignorando deliberadamente que ella podía escucharlas. Cada humillación era una aguja en el corazón de María Luisa, pero nunca dejó que las lágrimas la vencieran frente a ellos. Por las noches, cuando finalmente podía cerrar la puerta de su diminuto cuarto, dejaba escapar un suspiro pesado y se prometía a sí misma: algún día me mirarán con otros ojos. Esa esperanza, aunque frágil, era su motor para seguir adelante. Un día, mientras acompañaba a Doña Consuelo a una reunión de beneficencia, María Luisa vivió una experiencia especialmente dolorosa. La hija de una de las señoras presentes la señaló y, entre risas,
comentó, ¿y tú, qué harías si tuvieras nuestro dinero? Las palabras fueron un golpe directo, pero María Luisa, apretando los puños tras la silla de ruedas de su patrona, respondió con calma, cuidaría de quien lo necesita, como ahora. Aquella respuesta dejó un breve silencio incómodo en la sala, pero las risas regresaron pronto. Nadie la tomó en serio. Los días pasaban, y aunque las críticas no cesaban, María Luisa encontraba pequeños refugios en los libros de la biblioteca de Doña Consuelo. Cada página era una ventana a un mundo nuevo, donde las barreras sociales parecían desaparecer. Aprendió sobre arte, historia, e incluso descubrió un interés por las finanzas, temas que las mismas personas que la despreciaban consideraban exclusivos de su clase. Sin embargo, no todo eran libros y sueños. En más de una ocasión, Doña Consuelo, frustrada por su propia enfermedad, descargaba su mal humor en María Luisa. «Eres igual que las otras, no entiendes nada», le dijo un día, tras un pequeño accidente con la medicación. Aunque las palabras dolían, María Luisa mantenía la compostura. Sabía que la anciana hablaba desde su dolor, no desde su corazón. Con el tiempo, María Luisa comenzó a ganarse pequeñas muestras de confianza. Doña Consuelo, pese a su carácter áspero, notó la dedicación inquebrantable de la joven. «Tienes algo que las demás no tienen», le confesó una noche, mientras María Luisa le leía un libro en voz alta. «Una fuerza que no sé explicar». Aquellas palabras, aunque simples, encendieron una chispa de esperanza. Tal vez no todos la veían como inferior. Tal vez había personas que empezaban a notar su verdadero valor. A pesar de todo, los días de desprecio parecían interminables. Cada vez que los familiares de Doña Consuelo la visitaban, María Luisa volvía a ser objeto de miradas condescendientes y comentarios hirientes. Pero ella no les daba el gusto de reaccionar. Dentro de sí, acumulaba cada insulto como si fueran piezas de un rompecabezas que, algún día, formaría la imagen de su triunfo. María Luisa comprendía que su origen humilde era una marca que muchos utilizaban para definirla, pero ella estaba decidida a demostrar que no era una sentencia. Con cada paso, aunque pequeño, construía el camino hacia un futuro que todavía parecía lejano, pero que sentía cada vez más posible. El destino a menudo actúa en silencio, preparando giros que nadie podría prever. Fue en una tarde cualquiera, mientras María Luisa acompañaba a Doña Consuelo a su revisión médica, cuando un encuentro inesperado cambió el curso de su vida. En la sala de espera, un hombre elegante, de cabello entrecano y mirada serena, observaba con discreción cómo María Luisa cuidaba de su patrona. Cada gesto suyo denotaba paciencia y una empatía que no era común entre los jóvenes de su edad. Aquel hombre era don Álvaro de la Vega, un empresario respetado, pero también un viudo solitario en busca de algo que no sabía nombrar. Tras finalizar la consulta, Doña Consuelo, conocida por su carácter distante, rompió su norma habitual y presentó a María Luisa ante don Álvaro. «Es humilde, pero es más leal que cualquiera de mis familiares», comentó con tono severo, casi como una reprimenda para los suyos. María Luisa, sonrojada, bajó la mirada, insegura de cómo reaccionar ante aquella inesperada validación. Don Álvaro, intrigado, comenzó a frecuentar la casa de Doña Consuelo. Oficialmente, sus visitas eran para conversar sobre temas de negocios y compartir anécdotas del pasado con la anciana, pero su verdadera atención estaba puesta en la joven cuidadora. Observaba cómo ella organizaba la casa, leía en las noches o simplemente ayudaba a otros sin esperar nada a cambio. «Hay algo en ti», le dijo un día. «Algo que el mundo todavía no ha visto, pero que tú llevas dentro». Al principio, María Luisa pensó que aquellas palabras eran solo una muestra de amabilidad pasajera. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que eran el preludio de algo más grande. Una tarde, don Álvaro le ofreció un trabajo como asistente en su pequeña fundación, dedicada a apoyar a jóvenes en situaciones vulnerables. «No es caridad», le aseguró. «Es una oportunidad para que muestres al mundo de lo que eres capaz». María Luisa aceptó con el corazón lleno de incertidumbre. La transición de cuidadora a asistente de una fundación parecía demasiado ambiciosa para alguien de su origen. No obstante, cada día en su nuevo puesto fue una lección. Aprendió sobre gestión, planificación y cómo las decisiones de hoy podían transformar vidas mañana. Don Álvaro, paciente y generoso, se convirtió en un mentor inesperado, guiándola en un camino que jamás había imaginado recorrer. Los antiguos conocidos de María Luisa pronto comenzaron a murmurar. «¿Y ya, trabajando con don Álvaro?».
Eso tiene que ser un capricho pasajero. Pero la joven, aunque todavía cargaba inseguridades, se negaba a retroceder. Cada pequeña victoria en su nuevo trabajo era un recordatorio de que pertenecía allí, de que su lugar en el mundo no estaba definido por su pasado. Un momento crucial ocurrió durante una gala benéfica organizada por la Fundación. Por primera vez, María Luisa se presentó ante una audiencia, explicando los detalles de un proyecto que había diseñado. Su voz temblaba, pero sus palabras estaban cargadas de autenticidad. La sala, llena de rostros incrédulos, estalló en aplausos al final de su discurso. María Luisa no pudo contener las lágrimas. Aquella ovación no era solo por el proyecto, era un reconocimiento tácito de su valor, de su lucha. A partir de ese día, su vida dio un giro definitivo. María Luisa ya no era solo la cuidadora tímida que soportaba burlas. Ahora era una mujer con propósito, caminando hacia un futuro donde cada paso parecía estar lleno de promesas. La vida de María Luisa comenzó a cambiar de forma más evidente cuando don Álvaro decidió llevarla a reuniones importantes, como un miembro más de su círculo cercano. Al principio, ella se sentía como una intrusa en un mundo que no la aceptaba. No tienes que hablar, solo observa y aprende, le dijo don Álvaro antes de asistir a una elegante cena de negocios. Sin embargo, la mirada de los presentes, cargada de juicio, era difícil de ignorar. El vestido sencillo que llevaba aquella noche contrastaba con los lujosos trajes y joyas de las damas a su alrededor. Algunos susurros llenaron el salón. ¿Quién es esa? Parece fuera del lugar. Pero María Luisa, pese a su nerviosismo, se mantuvo erguida, imitando la postura tranquila y segura de don Álvaro. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que la clave para encajar no era pretender ser alguien que no era, sino confiar en lo que ella podía aportar. Con el tiempo, don Álvaro comenzó a enseñarle lecciones de etiqueta y modales que parecían triviales, pero que pronto demostraron ser herramientas poderosas. La forma en que te mueves y hablas es importante, le explicaba. No porque debas cambiar quién eres, sino porque debes mostrar al mundo la mejor versión de ti misma. Esas palabras, más que consejos, fueron un llamado a su transformación interna. En un intento por fortalecer su confianza, don Álvaro también le enseñó sobre temas más técnicos, como inversiones y estrategias comerciales. Al principio, los conceptos parecían inalcanzables, pero María Luisa dedicaba horas a estudiar, a veces hasta altas horas de la noche. Nunca pensé que sabría estas cosas, le confesó un día a don Álvaro. No se trata de saber, respondió él con una sonrisa. Se trata de creer que puedes aprender. Pronto, María Luisa comenzó a destacar. En una reunión, uno de los socios de don Álvaro le hizo una pregunta directa sobre un proyecto. Sorprendentemente, ella respondió con claridad y precisión, dejando a todos atónitos. Es increíble, comentó alguien más tarde. No pensé que fuera más que una asistente. Ese momento marcó el inicio de una nueva percepción sobre ella. Su evolución no pasó desapercibida. Las personas que antes la ignoraban comenzaron a buscar su opinión. Aunque María Luisa aún enfrentaba comentarios condescendientes, como «has aprendido rápido para alguien como tú», esos comentarios ya no la herían. Al contrario, los veía como pruebas de lo lejos que había llegado. Sin embargo, el mayor cambio no fue su habilidad para desenvolverse en sociedad, sino la confianza que ahora emanaba de cada gesto y palabra. Don Álvaro, al verla manejar una reunión por su cuenta, no pudo evitar sentirse orgulloso. Sabía que eras capaz, le dijo. Solo necesitabas que alguien más lo viera también. María Luisa había pasado de ser una observadora tímida a una mujer que no solo pertenecía a aquel mundo, sino que comenzaba a dejar su huella. Sus lecciones de elegancia y confianza no eran solo externas, cada paso que daba fortalecía su espíritu, preparando el terreno para los retos que aún estaban por venir. El día que don Álvaro le propuso matrimonio a María Luisa, el mundo que ella conocía se detuvo por completo. ¿Matrimonio?, preguntó, incrédula, mientras lo miraba con los ojos llenos de confusión y temor. Para ella, ese tipo de historias pertenecían a los libros, no a su propia vida. Pero don Álvaro, con su habitual serenidad, tomó sus manos y le dijo, «Este no es un acto de caridad, María Luisa. Es un acto de amor». La noticia del compromiso se extendió como un incendio entre los círculos sociales. ¿Él, con ella?, se preguntaban, incrédulos. Las invitaciones a cenas y eventos se transformaron en excusas y rechazos.
Las miradas de aprobación que don Álvaro solía recibir se tornaron en susurros de burla y desaprobación. Pero él permaneció inquebrantable, desafiando las normas de una sociedad que prefería juzgar antes que entender. El día de la boda, la iglesia estaba dividida entre quienes asistieron por lealtad a don Álvaro y quienes acudieron movidos por la curiosidad de presenciar lo que llamaban un espectáculo. María Luisa, vestida con un sencillo traje blanco, caminó hacia el altar sintiendo el peso de todas aquellas miradas sobre sus hombros. Pero al cruzar los ojos con don Álvaro, todo el ruido exterior desapareció. En ese momento, no era la joven humilde que había sido despreciada, sino una mujer que había conquistado algo que muchos nunca entenderían, un amor verdadero, basado en respeto y admiración mutua. El intercambio de votos fue breve, pero cargado de emociones. Cuando don Álvaro pronunció las palabras, "Te elijo hoy y siempre", las lágrimas de María Luisa no pudieron contenerse. En ese instante, sintió que todos los sacrificios, todas las humillaciones y todas las noches solitarias habían valido la pena. No porque su vida ahora estuviera ligada a la de un hombre influyente, sino porque, por primera vez, alguien había elegido verla como ella realmente era. Tras la ceremonia, la recepción fue un campo de batalla silencioso. Algunos invitados, incapaces de disimular su desprecio, hacían comentarios mordaces en voz baja. Seguro que lo ha hecho para limpiar su conciencia, decían. Otros, sin embargo, miraban a María Luisa con una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? La respuesta estaba en cada paso que ella había dado, aunque pocos podían comprenderlo. El matrimonio con don Álvaro no solo marcó un nuevo capítulo en la vida de María Luisa, sino que también inició una revolución silenciosa en su entorno. Las mujeres de las familias más poderosas, que antes la ignoraban, comenzaron a acercarse, algunas por interés y otras movidas por una admiración cautelosa. A pesar de sus intentos por aparentar amistad, María Luisa siempre supo distinguir entre las intenciones sinceras y las que no lo eran. Para ella, el verdadero valor de aquel vínculo no estaba en los lujos o en el prestigio que ahora la rodeaban, sino en la posibilidad de demostrar que su dignidad no estaba determinada por su origen. Don Álvaro, consciente de las tormentas sociales que se cernían sobre ellos, le ofreció un consejo que nunca olvidaría: nunca respondas a quienes te desprecian. Tu éxito será la única respuesta que necesiten. A medida que la pareja se consolidaba, las voces críticas se apagaban poco a poco. Cada gesto de amabilidad y cada acción de María Luisa para ayudar a quienes lo necesitaban comenzaba a cambiar la percepción de aquellos que alguna vez la subestimaron. No obstante, las verdaderas pruebas estaban aún por llegar, y ella sabía que su camino hacia el respeto pleno sería largo y desafiante. El matrimonio con don Álvaro no había puesto fin a las críticas, sino que había abierto una nueva etapa de desafíos. La familia de él, conocida por su linaje y su influencia, no tardó en mostrar su descontento. Desde el primer día, María Luisa percibió el desprecio disfrazado de cortesía. Las palabras dulces venían acompañadas de miradas que la evaluaban, como si intentaran descubrir cómo alguien como ella había llegado tan lejos. En una reunión familiar, durante una cena en la que los nombres de ilustres antepasados adornaban las paredes, uno de los sobrinos de don Álvaro hizo un comentario dirigido a ella. «Qué curioso es el destino, ¿no? Algunos nacen para servir y otros para ser servidos». La risa contenida de los presentes fue como un cuchillo, pero María Luisa, con la cabeza alta y una sonrisa serena, respondió: «Y otros nacen para demostrar que el destino puede cambiarse con esfuerzo y perseverancia». El silencio que siguió fue la única victoria que necesitaba en ese momento. No obstante, los enfrentamientos no siempre eran tan directos. La exclusión silenciosa era una herramienta constante. Durante las reuniones sociales, los miembros más conservadores de la familia la ignoraban deliberadamente, evitando conversaciones y actuando como si su presencia fuera una molestia. Pero, en lugar de sentirse derrotada, María Luisa utilizaba esos momentos para observar y aprender. Cada rechazo era una lección sobre cómo moverse en un mundo que no había sido diseñado para personas como ella. Poco a poco, comenzó a ganarse la confianza de algunos. La madre de don Álvaro, inicialmente una de sus principales detractoras, se sorprendió un día al verla cuidar a un empleado de la finca familiar que había caído enfermo. «¿Por qué te molestas?», preguntó, con tono seco. «Porque alguien me enseñó que ayudar no es una obligación, sino un privilegio», respondió María Luisa. Esa respuesta, tan simple y sincera, marcó el inicio de una relación más cercana entre las dos mujeres. Sin embargo,
no todos los conflictos se resolvían con palabras. En una ocasión, durante una importante celebración familiar, un primo lejano decidió hacer público un rumor sobre el pasado humilde de María Luisa. ¿No os parece fascinante que alguien que una vez trabajó como cuidador ahora esté aquí, entre nosotros?, dijo, con una sonrisa maliciosa. Las palabras cayeron como un trueno en la sala. María Luisa sintió como el calor subía por su rostro, pero antes de responder, don Álvaro tomó la palabra. Lo fascinante no es de dónde viene, sino todo lo que ha logrado. Algo que muchos de nosotros, con todos nuestros privilegios, nunca hemos intentado. Ese apoyo público por parte de su esposo fortaleció la posición de María Luisa, pero también dejó claro que su lucha no había terminado. A partir de ese momento, decidió que no se limitaría a resistir los prejuicios, sino que los enfrentaría con acciones. Comenzó a participar activamente en proyectos sociales, utilizando los recursos de la familia para ayudar a mujeres y jóvenes que enfrentaban las mismas barreras que ella había superado. El impacto de su trabajo pronto comenzó a resonar incluso entre quienes la criticaban. Puede que no sea una de nosotros, admitió un tío de don Álvaro en privado, pero lo que hace tiene más valor que cualquier apellido. María Luisa, aunque agradecida por esos pequeños reconocimientos, nunca perdió de vista su propósito, demostrar que su dignidad no dependía de la aceptación de los demás, sino de su propia convicción. Con el tiempo, aquellos que la despreciaban comenzaron a verla con respeto, aunque a regañadientes. Pero para María Luisa, el verdadero triunfo no estaba en sus miradas, sino en el hecho de haber mantenido intacta su esencia frente a todos los intentos por desvalorizarla. La muerte de don Álvaro fue un golpe devastador para María Luisa. La casa, una vez llena de conversaciones cálidas y risas discretas, quedó sumida en un silencio que parecía eterno. En el funeral, las lágrimas de María Luisa no solo eran de dolor, sino también de gratitud. Él creyó en mí cuando nadie más lo hizo, pensaba mientras sostenía con firmeza el rosario entre sus manos. Sin embargo, aquel momento no solo marcó el fin de una etapa, sino el inicio de otra, aún más desafiante. Tras la lectura del testamento, la familia de don Álvaro se quedó atónita. Él había dejado gran parte de su fortuna y propiedades a María Luisa, designándola como la principal administradora de su legado. Es un insulto, murmuró uno de los sobrinos. ¿Qué sabe ella sobre manejar algo de esta magnitud? Pero, para sorpresa de todos, María Luisa aceptó la responsabilidad con una dignidad inquebrantable. Su primer acto como heredera fue convocar a un grupo de colaboradores de confianza para discutir cómo utilizar los recursos de manera significativa. Esta no es solo una fortuna, dijo con voz firme. Es una herramienta para cambiar vidas. En los meses que siguieron, María Luisa creó fundaciones dedicadas a apoyar a mujeres en situaciones vulnerables, ofrecer educación a jóvenes de entornos humildes y financiar proyectos en comunidades olvidadas por el sistema. El impacto de su trabajo no tardó en hacerse evidente. Las mismas personas que antes la despreciaban comenzaron a buscar su ayuda, aunque muchas veces lo hacían con la mirada baja y palabras titubeantes. Un día, la esposa de un empresario influyente, quien años atrás había sido una de sus mayores críticas, acudió a ella desesperada. Mi hijo necesita una beca, y sé que tú puedes ayudar, le dijo con lágrimas en los ojos. María Luisa, en lugar de responder con resentimiento, extendió su mano y le prometió que haría todo lo posible. No ayudo por quién eres, explicó, ayudo porque sé lo que es necesitar una oportunidad. Las palabras ahora imploran por su ayuda, comenzaron a resonar entre las paredes de la sociedad que una vez la había rechazado. Cada acto de bondad de María Luisa era un recordatorio de que la fuerza verdadera no radica en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de transformar el dolor en propósito. En el proceso, María Luisa también se convirtió en una mentora para otras mujeres. Las recibía en su casa, escuchaba sus historias y compartía las lecciones que había aprendido en su propia lucha. No permitas que el mundo te defina, les decía. Solo tú tienes el poder de decidir quién eres y hasta dónde puedes llegar. Sus palabras inspiraban no solo a quienes la rodeaban, sino también a toda una generación que veía en ella un modelo a seguir. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Algunos miembros de la alta sociedad, molestos por su creciente influencia, intentaron desacreditarla, cuestionando sus decisiones y sembrando rumores. Pero María Luisa, con la serenidad que había aprendido de don Álvaro, enfrentaba cada ataque con hechos, mostrando resultados tangibles que silenciaban a sus detractores.
Al cabo de unos años, María Luisa se convirtió en una figura central, no solo en los círculos sociales, sino en toda la comunidad. Su nombre ya no estaba asociado al desprecio ni a los prejuicios de su pasado, sino a un legado de compasión, justicia y resiliencia. Los que una vez la ignoraron ahora la buscaban, no por obligación, sino porque entendían que ella representaba lo mejor que podían aspirar a ser. El impacto de María Luisa no se limitó a la gestión de la fortuna de don Álvaro. Ella tenía una visión mucho más ambiciosa: transformar las comunidades que alguna vez la habían rechazado. Si algo aprendí de mi vida, declaraba con frecuencia, es que el verdadero cambio comienza cuando decidimos actuar, no solo para nosotros, sino para quienes aún no tienen voz. Su primer gran proyecto fue la creación de una red de centros de apoyo para mujeres en situaciones vulnerables. Recordando los días en que había soportado humillaciones mientras trabajaba como cuidadora, María Luisa decidió enfocar sus esfuerzos en dar oportunidades a otras mujeres. Aquí nadie te preguntará de dónde vienes, decía al inaugurar el primer centro, sino hacia dónde quieres ir. La emoción en las palabras de quienes asistieron aquel día dejó claro que este no era solo otro acto de caridad, era una revolución silenciosa. Además de los centros, María Luisa impulsó iniciativas educativas en las zonas rurales más olvidadas. Escuelas, bibliotecas y becas para jóvenes talentosos comenzaron a surgir bajo su liderazgo. Durante una ceremonia en la que entregaba diplomas a los primeros graduados de su programa de becas, un joven le dijo con lágrimas en los ojos: «Sin usted, mi vida sería muy diferente. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Aquel momento fue una prueba más de que el legado de María Luisa no era solo material, sino profundamente humano. La prensa pronto comenzó a interesarse por su trabajo. Artículos titulados «De cuidadora a filántropa» y «El cambio que nadie vio venir» llenaban las páginas de las revistas y periódicos. Aunque María Luisa agradecía el reconocimiento, evitaba los focos de atención. «Esto no es sobre mí», insistía en cada entrevista, «es sobre quienes estamos ayudando a salir adelante». Sin embargo, no todos veían sus esfuerzos con buenos ojos. Algunos miembros de la alta sociedad la acusaban de explotar su historia para ganar influencia. María Luisa, en lugar de responder con palabras, lo hizo con acciones. Cuando uno de sus proyectos de desarrollo comunitario ayudó a rescatar a cientos de familias de la pobreza extrema, hasta sus mayores críticos se vieron obligados a reconocer su impacto. Su habilidad para movilizar recursos y personas la llevó a formar alianzas con líderes empresariales y políticos, aunque siempre bajo una condición: que el beneficio fuera para quienes más lo necesitaban. En una ocasión, cuando un empresario intentó imponer condiciones deshonestas en un acuerdo, María Luisa lo enfrentó con firmeza. «Prefiero perder un patrocinio que perder mis principios», le dijo, dejando claro que su integridad no estaba en venta. El reconocimiento público no tardó en llegar. Recibió premios nacionales e internacionales por su labor filantrópica, pero el más significativo fue el cariño de las personas a las que ayudaba. En cada comunidad que visitaba, la recibían con flores, cartas y, sobre todo, con historias de gratitud. «Cuando veo cómo ha cambiado mi vida gracias a usted, me siento inspirada para cambiar la vida de otros», le dijo una mujer en uno de sus centros. A pesar de su éxito, María Luisa siempre se mantenía fiel a sus raíces. En más de una ocasión, regresó al humilde pueblo donde todo había comenzado, no para presumir, sino para recordar de dónde venía y renovar su compromiso con quienes aún luchaban. «Todo esto no habría sido posible sin los momentos de dolor», confesó un día a un grupo de jóvenes. «Esos momentos me enseñaron que la mayor recompensa viene después del mayor sacrificio». Con cada proyecto, María Luisa no solo honraba el legado de don Álvaro, sino que también construía el suyo propio, demostrando que incluso las personas más subestimadas podían dejar una huella imborrable en el mundo. Con el tiempo, la posición de María Luisa como líder social se volvió inquebrantable. Sin embargo, ella no había olvidado los rostros de quienes alguna vez la habían despreciado, ni las injusticias que habían perpetuado. Ahora, con el poder de su influencia, decidió no solo enfrentarlos, sino también exigirles responsabilidad. «Es fácil mirar hacia otro lado cuando no se comprende el sufrimiento», dijo durante un evento en el que muchos de esos mismos rostros ocupaban las primeras filas. «Pero todos tenemos un deber con quienes no tienen voz». Su primera gran acción pública para exponer la hipocresía de la élite fue una reunión en la que presentó un ambicioso proyecto social, invitando a los empresarios más influyentes del país. «Hemos disfrutado de privilegios que otros ni siquiera pueden imaginar», declaró con serenidad, «pero ahora es momento de devolver algo al mundo».
para sorpresa de muchos, no solo habló de colaboración, sino que exigió contribuciones concretas. No quiero promesas, continuó, mirando directamente a algunos de los asistentes. Quiero compromisos reales. El impacto fue inmediato. Algunos, molestos por su tono directo, intentaron desviar el tema. No podemos solucionar todo, dijo uno de los presentes. Es imposible. María Luisa, con una calma imperturbable, respondió, tal vez no podamos solucionarlo todo, pero cada pequeño acto importa, ¿o acaso prefieres no hacer nada y seguir viviendo con las manos vacías de propósito? El evento marcó un antes y un después. Algunos miembros de la alta sociedad comenzaron a colaborar con sus proyectos, ya sea por genuino interés o por evitar quedar expuestos públicamente. Otros, incapaces de aceptar su liderazgo, la criticaban abiertamente. No tiene derecho a exigirnos nada, murmuraban en reuniones privadas. Pero cada ataque solo reforzaba la determinación de María Luisa. En una de sus conferencias más recordadas, María Luisa decidió abordar directamente los prejuicios de clase que durante tanto tiempo la habían perseguido. Se me juzgó por mi origen humilde, como si eso definiera mi valor, dijo, con una fuerza que hizo que toda la sala guardara silencio. Hoy, les devuelvo la pregunta, ¿qué define el valor de una persona, su apellido, su fortuna o lo que hace con ellos? Pero su lucha no se limitaba a discursos. María Luisa también utilizó su posición para denunciar prácticas corruptas y exigir mayor transparencia en las instituciones que manejaban fondos sociales. Esto le valió tanto admiradores como enemigos. Un político influyente, molesto por sus constantes señalamientos, intentó desacreditarla en público, mencionando su pasado como cuidadora. Quizás algunos aquí no saben que María Luisa empezó lavando ropa, dijo, con una sonrisa sardónica. Sin perder la compostura, ella respondió, es cierto, lavé ropa. Y aprendí algo que quizás usted aún no entiende, que la dignidad no depende de dónde empezamos, sino de cómo decidimos vivir. Aquella respuesta no solo acalló las risas, sino que la convirtió en un símbolo de resistencia para quienes veían en ella una inspiración. Su valentía para confrontar la hipocresía y exigir justicia emocional resonaba en todos los rincones, desde las comunidades más humildes hasta los salones más exclusivos. Con cada paso que daba, María Luisa no solo transformaba el mundo que la rodeaba, sino que también obligaba a quienes la habían subestimado a mirarla con nuevos ojos. No lo hacía por venganza, sino porque entendía que el cambio real comienza cuando se enfrentan las verdades incómodas. El ascenso de María Luisa no solo había transformado su vida, sino también las dinámicas dentro de la familia de don Álvaro. Mientras algunos la aceptaban con respeto, otros veían su éxito con una mezcla de envidia y resentimiento. Una de estas personas era Camila, la sobrina menor de don Álvaro, conocida por su carácter ambicioso y su renuencia a aceptar a María Luisa como parte de la familia. Durante meses, Camila había observado con frustración cómo María Luisa ganaba cada vez más reconocimiento público. Decidida a sabotearla, comenzó a esparcir rumores sobre su pasado humilde. ¿Sabías que trabajaba como sirvienta antes de casarse?, susurraba en eventos sociales. Es una oportunista. Todo lo que tiene se lo debe a Álvaro. Sus palabras encontraban oídos receptivos entre quienes aún dudaban del mérito de María Luisa, y pronto las habladurías comenzaron a extenderse como un incendio. El escándalo alcanzó su punto más alto cuando un periodista publicó un artículo titulado El oscuro pasado de María Luisa, de cuidadora a benefactora. Aunque el contenido no incluía nada que ella no hubiera contado antes, el tono sensacionalista y el intento de ridiculizarla generaron un gran revuelo. ¿Cómo va a liderar proyectos sociales alguien que viene de tan abajo?, se preguntaban algunos en redes sociales. María Luisa, lejos de dejarse intimidar, decidió enfrentar la situación con transparencia. En lugar de negar su pasado, lo abrazó públicamente. En una entrevista televisada, declaró con voz firme, sí, fui cuidadora. Sí, lavé ropa y sufrí humillaciones. Pero cada paso que di me enseñó algo valioso. No me avergüenzo de mi historia, al contrario, estoy orgullosa de ella. Porque, sin esos momentos, no sería la persona que soy hoy. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia. Personas de todo el país comenzaron a compartir mensajes de apoyo, contando sus propias historias de lucha y superación. Si ella pudo transformar su vida, yo también puedo, escribieron muchos. Incluso aquellos que inicialmente la criticaban comenzaron a admirar su valentía. Camila,
por su parte, se vio atrapada en una tormenta de críticas. La intención de desacreditar a María Luisa no solo había fracasado, sino que ahora ella misma era señalada como una figura envidiosa y mezquina. Incapaz de soportar la presión, intentó disculparse en privado, pero María Luisa, aunque aceptó su arrepentimiento, dejó claro que no toleraría más ataques. El perdón no significa que olvidemos, le dijo, con una calma que ocultaba la decepción. El escándalo, en lugar de debilitarla, fortaleció aún más la posición de María Luisa. Los rumores que intentaron hundirla se convirtieron en una plataforma para que ella mostrara su autenticidad y su resiliencia. Además, el apoyo masivo del público reforzó su influencia, tanto dentro como fuera de la familia. En los meses que siguieron, María Luisa utilizó esa experiencia como una lección para otros. En sus conferencias y reuniones, hablaba abiertamente sobre cómo enfrentar la adversidad y la traición. No permitáis que el juicio de los demás defina quiénes sois, decía a quienes buscaban inspiración. Cada ataque puede convertirse en una oportunidad para demostrar vuestra fuerza. El nombre de María Luisa, una vez asociado a rumores y prejuicios, ahora era sinónimo de integridad y valentía. Y aunque las heridas emocionales causadas por la traición de Camila tardarían en sanar, ella sabía que su propósito era más grande que cualquier obstáculo. El eco de los aplausos y las palabras de admiración que rodeaban a María Luisa no podían silenciar el vacío que sentía en su interior. Cada noche, al regresar a su hogar, el recuerdo de don Álvaro la envolvía como una sombra cálida y dolorosa. Su ausencia era un peso constante, y las cartas que él había dejado se convirtieron en su refugio. Sentada en el escritorio de madera que él solía usar, abría una de esas cartas y dejaba que sus palabras la guiaran. Siempre supiste que este camino no sería fácil, decía una de las líneas que más releía. Pero en cada decisión difícil, encontrarás la fuerza para ser la mujer que estás destinada a ser. María Luisa entendía que estas palabras no eran solo un consuelo, sino un llamado a la acción. El momento de ponerlas a prueba llegó cuando uno de sus proyectos más queridos, una escuela rural para jóvenes, enfrentó un obstáculo financiero inesperado. Los fondos eran insuficientes, y las alternativas no eran fáciles. Alguien sugirió recortar personal para equilibrar el presupuesto. No podemos avanzar sacrificando a quienes más necesitan este proyecto, respondió ella, con firmeza. En lugar de aceptar esa solución, decidió vender una propiedad que había heredado de don Álvaro. Fue una elección dolorosa, pues aquella finca guardaba recuerdos importantes, pero sabía que su valor estaba en el propósito que podía servir. Esa decisión fue solo una de muchas. Durante meses, María Luisa enfrentó una lluvia constante de dilemas, desde alianzas cuestionables hasta ataques mediáticos. Cada elección la desgastaba, pero también fortalecía su carácter. En uno de los momentos más difíciles, mientras revisaba sus planes en el despacho, encontró una carta de don Álvaro que había pasado desapercibida. Cuando te sientas perdida, busca dentro de ti la razón por la que empezaste, decía. Aquellas palabras la hicieron llorar, no de tristeza, sino de claridad. María Luisa comenzó a hacer algo que antes evitaba, hablar abiertamente sobre sus emociones. En sus discursos y reuniones, compartía cómo había enfrentado las dudas y el miedo. No soy invencible, confesó durante una conferencia. He llorado, he dudado, he querido rendirme. Pero cada vez que miro hacia atrás, me doy cuenta de que los momentos más difíciles son los que más me han enseñado. Este enfoque más humano resonó profundamente con las personas. Los mensajes de apoyo aumentaron, y muchas personas se acercaban no solo para agradecerle, sino también para buscar consuelo en sus propias luchas. Una mujer, en particular, le dijo, pensaba que no tenía fuerzas para seguir adelante, pero al escucharla, he decidido dar un paso más. Aquella frase reafirmó su propósito, recordándole que su labor iba más allá de los proyectos, era un faro para quienes buscaban esperanza. A medida que avanzaba, María Luisa encontró una manera de transformar su dolor en un motor para su legado. Cada elección que tomaba, por difícil que fuera, se volvía una lección para quienes la rodeaban. No son los triunfos los que nos definen, decía, sino lo que hacemos en los momentos en que parece que todo está perdido. Aunque las noches seguían siendo solitarias y los recuerdos de don Álvaro nunca desaparecerían, María Luisa comenzó a ver su ausencia como una guía en lugar de una pérdida. Sabía que las decisiones más complicadas no solo moldeaban su presente, sino que sembraban el futuro de generaciones que vendrían después. El tiempo, con su irónica justicia, comenzó a darle a María Luisa el lugar que tanto había luchado por alcanzar.
aquellos que una vez la habían ignorado o despreciado empezaron a notar que sus vidas, de una forma u otra, dependían del impacto de sus proyectos. Sin embargo, este reconocimiento no llegó con aplausos ni discursos, llegó en forma de súplicas discretas y rostros avergonzados. La primera señal de este cambio ocurrió cuando una de las figuras más críticas de María Luisa, el influyente empresario que había desestimado sus propuestas años atrás, enfrentó una crisis financiera en su compañía. Con pocos aliados a quienes recurrir, decidió acercarse a ella, aunque con evidente incomodidad. «Sé que no tengo derecho a pedir esto», dijo, evitando su mirada. «Pero necesito tu ayuda». María Luisa lo escuchó en silencio. Aunque había tenido todas las razones para rechazarlo, su respuesta fue simple: «Si puedo ayudar a quienes dependen de tu empresa, lo haré. Pero esto no es por ti, es por ellos». Este tipo de situaciones se volvió recurrente. Familias que antes la miraban con desprecio ahora la buscaban, no solo por cuestiones económicas, sino también por consejo y orientación. «Nunca pensé que necesitaría tu ayuda», admitió una de las primas de don Álvaro, quien había sido una de las principales opositoras a su matrimonio. María Luisa, con la dignidad que siempre la había caracterizado, respondió: «No necesitas justificarte. Lo importante es lo que hacemos a partir de ahora». La prensa también comenzó a cambiar su tono. Los titulares que antes subrayaban su pasado humilde ahora hablaban de su poder transformador. Pero María Luisa nunca permitió que el reconocimiento la desviara de su propósito. «Esto no es sobre mí», repetía en cada entrevista. «Es sobre las vidas que hemos logrado cambiar». Uno de los momentos más significativos ocurrió en un evento de gala organizado por la élite local. María Luisa había sido invitada no como espectadora, sino como oradora principal. Mientras caminaba hacia el escenario, pudo sentir las miradas de aquellos que años atrás se burlaban de ella. Esta vez, esas miradas estaban llenas de respeto, e incluso admiración. «Hay quienes me preguntan cómo llegué hasta aquí», comenzó, mirando al público. «Y mi respuesta siempre es la misma: no llegué sola. Cada obstáculo, cada palabra de desprecio y cada puerta cerrada me empujaron a ser más fuerte». Sus palabras arrancaron una ovación que parecía interminable. Entre los asistentes, algunos se levantaron de sus asientos, visiblemente conmovidos. Pero María Luisa no buscaba aplausos, buscaba que entendieran que su historia era más grande que ella misma. Con el tiempo, las personas que antes la subestimaban se convirtieron en sus mayores aliados. Algunos lo hicieron por interés, otros por genuino arrepentimiento. Pero María Luisa, fiel a su carácter, no se detuvo a juzgar sus intenciones. «No importa de dónde viene el cambio», decía a su equipo, «sino que suceda». El reconocimiento tardío de María Luisa no fue una revancha, sino una prueba de que el verdadero poder no radica en el dinero ni en los títulos, sino en la capacidad de mantener la dignidad y la visión frente a la adversidad. Y aunque sus triunfos eran innegables, ella sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su mirada seguía fija en el futuro, donde su legado seguiría creciendo mucho después de que los aplausos se desvanecieran. Con el paso de los años, el nombre de María Luisa dejó de estar asociado a su origen humilde o a las batallas que había librado. Ahora representaba esperanza, fortaleza y cambio. Pero, para ella, el verdadero éxito no residía en los premios o en el reconocimiento público, sino en el impacto que podía generar en las generaciones más jóvenes. Un día, mientras visitaba una de las escuelas rurales que había ayudado a fundar, una niña se acercó tímidamente. «¿De verdad usted también fue pobre?», preguntó con ojos llenos de curiosidad e incredulidad. María Luisa, arrodillándose para estar a su altura, respondió con una sonrisa: «Sí, y fue gracias a eso que aprendí lo que significa luchar. Tú también puedes lograr lo que quieras, pero nunca olvides de dónde vienes». Este encuentro fue el primero de muchos que la llevaron a enfocarse en la mentoría de jóvenes talentos. María Luisa no solo apoyaba proyectos educativos, sino que también dedicaba tiempo a escuchar las historias de aquellos que buscaban orientación. «El mundo necesita más soñadores», les decía en sus charlas. «Pero, sobre todo, necesita soñadores que estén dispuestos a trabajar para convertir sus sueños en realidad». Bajo su liderazgo, surgieron programas de formación que no solo enseñaban habilidades técnicas, sino también valores como la empatía, la resiliencia y el trabajo en equipo. María Luisa creía firmemente que el cambio verdadero no solo se daba en las estructuras externas, sino también en las mentes y corazones de quienes serían los líderes del futuro. En una de sus iniciativas más ambiciosas,
creó un fondo para apoyar a jóvenes de entornos desfavorecidos que mostraran potencial en áreas como la ciencia, el arte y el activismo social. Entre los beneficiarios, surgieron figuras que más tarde se convirtieron en referentes en sus campos, desde médicos que trabajaban en comunidades rurales hasta artistas que utilizaban su talento para visibilizar injusticias sociales. Todo esto comenzó porque alguien creyó en mí, solían decir, recordando a María Luisa como su principal inspiración. A pesar de sus múltiples compromisos, María Luisa siempre encontraba tiempo para reflexionar sobre el propósito de su labor. En una reunión con su equipo, compartió un pensamiento que marcó a todos: el verdadero legado no es lo que dejamos, sino a quienes inspiramos a continuar el camino. Esa frase se convirtió en el lema de su fundación, grabada en cada proyecto y recordada por quienes trabajaban a su lado. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante un evento en el que se reconocía a varios de los jóvenes que habían surgido gracias a su apoyo. Mientras subían al escenario para compartir sus logros, María Luisa, sentada en primera fila, no pudo evitar emocionarse. Entre lágrimas de orgullo, entendió que su impacto no se medía en números, sino en las vidas que había transformado. Al final de su vida, María Luisa era mucho más que una figura pública. Para las nuevas generaciones, era un símbolo de que los límites solo existen si los aceptamos. Su legado no era un monumento físico, sino una cadena interminable de inspiración que seguiría creciendo mucho después de que su tiempo terminara. La historia de María Luisa nos recuerda que no importa cuán difícil sea el camino, siempre es posible transformar el dolor en fuerza y la adversidad en propósito. Sus elecciones, su valentía y su compromiso dejaron una huella que inspirará a generaciones. Ahora te toca a ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer para superar tus propios retos? ¿Qué legado quieres dejar? Déjanos tus reflexiones en los comentarios y comparte esta historia con quienes necesitan un mensaje de esperanza. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo relatos llenos de emoción y lecciones inolvidables. Nos encantará leer tus pensamientos.